el vídeo de hoy quiero hablarte de algunas de mis novelas gráficas y algunos de mis mangas favoritos. He seleccionado algunas obras que son, creo, imprescindibles, que son muy fácil que gusten, de temas muy variados, de géneros diferentes y que todas ellas son autoconclusivas, es decir, no tenéis que meteros en una serie larga, que esto creo que es algo que echa un poquito para atrás a muchas personas. Si aún no has leído ninguna novela gráfica, cómic, manga y demás, o si los has leído y quieres buscar nuevas recomendaciones, te invito a que te quedes a ver este vídeo porque te prometo que te traigo obras estupendísimas. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, ya llegamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Love by the Sea y hoy tengo un montón de libros que enseñarte, por lo cual no me voy a enrollar en la introducción. Solo recordarte que te dejo en la caja de descripción todos los links y toda la información de los libros que mencione, así como todos los códigos promocionales que tenemos activos. ¿Qué más? Nada, que si tú aún no estás suscrito a este canal, pues suscríbete para no perderte ningún vídeo. Decir en este comienzo que yo hasta hace poco no leía nada de novela gráfica, la verdad, hace poco, ya son 2-3 años, pero bueno, que hasta ese momento pues no era un género que así a priori me interesara demasiado. En mi casa, mi padre siempre ha leído muchísimos cómics, he estado rodeada de cómics y no era algo que me llamara la atención. Es cierto que él antes leía sobre todo cómics tipo Marvel, DC, cosas así como muy de superhéroes que me daban un poco de pereza. Ahora ya se ha ido más por, no sé, la novela gráfica histórica y eso sí que me llama más la atención. Y a pesar de toda mi conexión con Japón, honestamente tampoco he leído demasiados mangas. En los últimos años un poco más, como digo, pero vamos, que solo había leído como 2 o 3 así, de forma esporádica, pero de un tiempo a esta parte creo que ya he ido encontrando, he ido dando con las teclas del tipo de historias que me gusta ver en formato gráfico y bueno, pues he traído una pequeña selección. Vais a echar en falta aquí grandes clásicos, autores y autoras pues bastante famosos y demás. Deciros que tengo muchas otras novelas gráficas en Madrid y que a lo mejor hago otro vídeo en otro momento donde os las enseño, y que también leo mucha novela gráfica de la biblioteca, por lo cual, bueno, pues al no tenerlas aquí, pues tampoco voy a explayarme de momento en ellas. El primer libro del que quiero hablaros es un viejo amigo de este canal, es un libro que no me canso de recomendar porque fue uno de mis favoritos, yo no sé si fue el año pasado, sí, del año pasado, una novela gráfica que ya me he leído un par de veces y que me rompe cada vez. Se llama In, está escrita e ilustrada por Will McFay y está publicada por Norma. Es un libro absolutamente precioso. En principio está en blanco y negro, pero luego tiene determinadas escenas a color que tienen un valor muy importante dentro de la historia y que no las vas entendiendo hasta que no avanzas. En este libro, Will McFay, que él es un ilustrador de tiras cómicas, así como muy cínico, que trabaja en The New Yorker, hace una historia mucho más profunda y mucho menos humorística de lo que yo creía que iba a ser. Sin embargo, es bastante... Es ácida, tiene una parte de reírse un poco de nuestra sociedad actual y de los problemas actuales, y eso lo hace él muy bien, pero luego tiene una parte emocional muy fuerte. Tenemos un protagonista que, bueno, podría ser él o no, qué más da, que bueno, está un poco pues en su trabajo, no sé si él escribe o dibuja, no recuerdo exactamente ahora. Y bueno, pasa mucho tiempo pues yendo a cafeterías chulas y se ríe un poco y flipa, ¿no? Como con lo que nos cobran por un café solo porque el sitio tenga, no sé, sea como minimalista, esté todo en blanco y tenga una madera que parezca bonita. Habla también mucho de las nuevas formas de hacer negocio, de cómo son las reuniones, las palabras que se utilizan. Y luego la novela sobre todo se centra en que él siente que ha perdido un poco la capacidad de crear conexiones reales con las personas que le rodean, con su madre, con su hermana, con su sobrino, con chicas que conoce para tener relaciones y demás. Entonces, bueno, empieza como a ser consciente de eso y hace un esfuerzo activo, ¿no?, por crear conexiones con gente, ¿no? Entonces, de hecho, creo que es la primera que consigue crear es de repente una persona absolutamente random que no es nadie para él, es decir, el fontanero que viene a arreglar una cosa en su casa, y de repente los dos se crea como una conexión. Entonces él va a intentar replicar eso con personas que sí que son importantes en su vida, como puede ser con su sobrino, que es un niño. Entonces, bueno, claro, la conexión es una ida de olla, con su hermana, con su madre, y luego, bueno, hay una chica que entra en juego, que se conocen y bueno, y van pasando cosas entre todos estos personajes. Lo he dicho, es una historia increíble, contada de una forma maravillosa. Yo hasta bastante llegado al final no me di cuenta de lo que estaba pasando y cuando ocurre me llevé un bofetón. Es un libro que me dejó muy triste. Luego lo leyó mi novio, que le encantó, pero él también le dejó tocadísimo, porque bueno, es que de verdad está muy bien contado lo que pasa aquí. Es una historia de
de esas que quieres tener tuya propia para volver a ella, para reencontrarte con las risas y las lágrimas, para recrearte en los dibujos, y es que no me canso de recomendarlo porque es una de mis favoritas. Otra novela gráfica que también me encanta y que también le tengo muchísimo cariño es La compañera, de Agustina Guerrero, editada por Lumen. Agustina Guerrero es una ilustradora y escritora también argentina que reside en Barcelona desde hace un montón de años. De ella es El viaje, que os hablé de este libro hace poco en un vídeo, os lo voy a dejar por aquí, y esta es una historia quizás aún más personal de lo que ya era El viaje, que lo es mucho, y aquí Agustina Guerrero nos va a hacer como una suerte de autobiografía, en un repaso por su vida, por diferentes momentos, y lo cuenta de una forma muy muy especial, ¿no? Pero es como una especie como de viaje de conciencia con una compañera que no sabe muy bien quién es, pero que la va guiando a lo largo de sus recuerdos para sacar una serie de conclusiones, para entender un poco lo que le está pasando en el presente. Entonces, bueno, tenemos escenas de su infancia, de la vida en Argentina, con sus abuelos, de cómo fue la mudanza, su juventud, el síndrome de la impostora, cómo va creciendo, cómo a veces cuando se te abren oportunidades en la vida, en vez de cogerlas, te haces pequeñito, te da miedo y echas a correr. Situaciones muy duras que ha vivido, situaciones muy bonitas, y bueno, os la recomiendo un montón. Es un libro que además creo que es precioso para regalar. Yo lo he regalado un par de veces porque me parece un libro muy especial, porque no solo conectas con Agustina, sino que de alguna forma te hace conectar contigo mismo y con tu vida, te desbloquea recuerdos. Entonces, bueno, me pareció un libro muy muy especial. Además es absolutamente precioso. Bueno, es una historia de crecimiento, de autodescubrimiento, de autocuidado en cierta manera, una oda a la familia y a todo. Precioso, os lo recomiendo muchísimo. De la siguiente novela gráfica ya os he hablado hace muy poquito, así que voy a ir rápido. Se trata de Trinity, historia gráfica del proyecto Manhattan, de Jonathan Betterform, que es un ilustrador y escritor estadounidense. En España lo edita Big Sur. Se acaba de publicar en español, aunque en realidad es una novela gráfica de 2013, y básicamente nos va a hacer un repaso por los acontecimientos más importantes en torno a cómo se decidió, cómo se desarrolló y el uso que se hizo de la bomba atómica en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Nos va a acercar muchísimo a toda la parte más científica, nos va a ayudar a entender todo eso a las personas que no tenemos ni idea de ciencias y de física, al tiempo que te va creando un contexto histórico que es bastante complejo, donde hay muchos personajes, bueno, muchas personas que tuvieron presencia, que tuvieron importancia, y te explica de una forma muy fácil quiénes son todas esas personas, y también pues, bueno, es una gran lección de historia. Es un libro que evidentemente se hace duro porque es muy complicado, especialmente en la parte final, ¿no? Cuando ya te alejas de los laboratorios y de toda la parte más de desarrollo de la bomba atómica, y cuando pues, la bomba se utiliza. En este caso pues, se nos muestran los bombardeos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, que bueno, acaban desembocando en el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es una cosa muy dura de ver porque bueno, aquí nos acerca más al componente humano, ¿no? Se aleja de lo que es más frío, que era como el desarrollo científico de la bomba, y aquí ves las consecuencias reales en el mundo, no solo en el momento, no solo digamos sobre esas ciudades y lo que ocurre ahí, sino el impacto que tiene en la sociedad estadounidense en concreto y en los propios científicos que han estado desarrollando esta bomba. Al final, ¿no? Tiene una serie de preguntas y pensamientos filosóficos que incluso nos apelan a día de hoy, lo cual es bastante interesante. Y además este año que hemos tenido un poco Oppenheimer hasta en la sopa con la película de Christopher Nolan, bueno, creo que esta lectura que te la haces en una tarde, porque es que son 150 páginas, te sitúa muy bien, te da un contexto perfecto para luego, pues por ejemplo, meterte en la película o seguir leyendo sobre estos temas y demás, porque bueno, creo que a veces es bueno aprender, o a veces pues, darle un refresco, ¿no? a nuestros conocimientos de historia contemporánea. A mí me parece muy muy completo, como una introducción, así como un overview a todo este momento, a todo el proyecto Manhattan, a la prueba Trinity, y para entenderlo, ¿no? Así como de forma general, y luego seguir ampliando. De hecho, el propio libro te trae una bibliografía al final. Y es cierto que no puede profundizar en todos los personajes tanto como que a lo mejor el autor querría, pero
te da las claves para que tú luego puedas seguir investigando. Por otro lado, si quieres aprender más de ellos, por supuesto habla mucho de Robert Oppenheimer, pero también del general Groves, del presidente Truman, de las relaciones con Rusia, de cómo luego todo esto también va a devenir en la Guerra Fría. La verdad que es muy muy interesante. Explica de una forma bastante sencilla y divulgativa conceptos que son muy muy complicados. Vamos a ver a personajes muy importantes en la historia y qué papel tuvieron aquí, por ejemplo Albert Einstein, y desde luego me pareció como un muy buen documento de acercarnos a la historia. Se siente como un documental. Realmente el autor ha investigado muchísimo, muchas de las conversaciones que aquí salen se tienen documentos, ¿no? de que así fueron y registros, y os lo recomiendo un montón. Ahora volvemos a la ficción y quiero hablaros de Balada para Sophie de Felipe Melo y Juan Cavia. Está editado también por Norma Editorial y esta es una novela gráfica también espectacular. Ya no solo la historia, que es muy bonita, sino visualmente, porque está absolutamente coloreada, es increíble. Es una novela gráfica que, si os gusta la música o si sois músicos, os la recomiendo extra. Yo no lo soy y me encantó, pero bueno, nos va a contar la historia de hay un músico, ¿no? que ya es muy famoso y muy importante, que está ya muy mayor y enfermo, vive recluido en una mansión, y hay pues es un poco de misterio alrededor de toda su historia, y todo cambia pues cuando una joven periodista, creo que es, pues consigue de alguna forma que le dé una entrevista, y va a ir allí diferentes días durante un periodo de tiempo para entrevistarle, y así a través de flashbacks y de recuerdos vamos a ir conociendo toda la historia de este músico, de su familia, de una infancia muy dura que tuvo, y también vamos a ver, casi como telón de fondo, un poco la historia de Europa del siglo XX. Es de verdad muy muy interesante, hay un misterio en todo en torno a estos personajes. Creo que en cierta manera se ve pronto, pero bueno, ni siquiera importa. Y tengo que decir que yo lo vi pronto, pero mi novio no lo vio venir. Le pareció un plot twist total. Así que, bueno, también depende de cuán atentos estéis o cuán activamente queráis resolver las cosas. Porque yo soy muy muy activa y me gusta como tratar de resolverlo todo, y a veces yo misma me quito parte del disfrute de la lectura por eso. Hay escenas de verdad absolutamente maravillosas, y utiliza, por ejemplo, la animalización de algunos personajes. Es algo como muy simbólico y de verdad os lo recomiendo mucho. Es un camino del artista, pero también nos habla de una persona que ha cometido bastantes errores. El personaje principal, este músico, es alguien muy, muy gris, ¿no? Capaz de lo mejor y de lo peor. Y bueno, en cierta forma, lo bueno de que él cuente su propia historia es que también nos permite conocerle más y entender el porqué de sus decisiones. Tiene unos personajes secundarios estupendos. Es una historia muy bonita, la verdad, os la recomiendo un montón. Y luego, lo dicho, estéticamente, a nivel arte, es una obra de arte. Jeje, cuánto vocabulario tengo. Os lo recomiendo muchísimo, Balada para Sophie. Y ahora, un poco para los más románticos o para cuando nos apetezca algo así dulce, entretenido y que nos lo haga pasar bien, tengo que recomendar sí o sí Carta Blanca de Jordi Lafebre. Esta es una de las novelas gráficas favoritas de mi novio. Yo siempre lo digo, él es súper romántico, no tanto en la vida real, sino en las historias, ¿no? Que se recrea mucho, le encantan las pelis de amor, las historias de amor, y esta es uno de sus libros favoritos. Y de hecho a mí me fastidió un poco las expectativas que él me creó. Este fue un poco como le cambió la vida, y estuvo obsesionado con este libro durante mucho tiempo, que yo lo cogí con tantas expectativas, y yo que no soy tanto de historias de amor, bueno, que no pude disfrutarlo tantísimo, y aún así me encanta. Creo que es un libro precioso, nos va a contar la historia de amor de una pareja, pero es una historia de amor muy especial, sobre todo por cómo está contada. Se nos cuenta, digamos, desde el presente hacia el pasado, y ciertas cosas que no entendemos los vamos a ir como cuadrando, ¿no? Haciendo como un puzzle según vamos yendo atrás en el tiempo, y así puedes volver a páginas anteriores y ver hasta qué punto está todo cuidado hasta el máximo detalle. Es una historia, como digo, de amor, pero es una historia de amor muy bonita por aquello que nos enseña de que hay muchísimos tipos de amor y no necesariamente tienen que no sé, ser como opuestos los unos a los otros, o que no puedan convivir. Incluso se puede querer a dos personas o más de una forma romántica, y que cada persona te aporte una cosa diferente, y que eso no está mal necesariamente, porque bueno, el amor es el amor. Es una cosa preciosa.
Es un libro pues absolutamente centrado en las personas, en pequeños momentos, en las conexiones, al tiempo que vamos viendo un poco la historia, ¿no?, de estas dos personas como individuos, cómo les va en el trabajo, cómo les va en otros aspectos de la vida que no son las relaciones, una historia pues de triunfos pero también de golpes, muy delicada, muy bonita contada, llena de momentos inolvidables, con unos personajes también secundarios que me encantan, no lo sé. Es que es muy especial porque además es que a veces hay páginas enteras donde no hay una sola como bocadillo de palabras, solo son las ilustraciones y vas viendo cómo la historia avanza, ¿no? Como muy cinematográfico, me parece, bueno, una auténtica obra de arte, la verdad. ¿Voy a decir esto muchas veces? Pues puede ser, pero es que las novelas gráficas son un sueño. También en el último book haul os enseñé esta novela gráfica que también la he leído ya, y es la adaptación del Nombre de la Rosa de Umberto Eco, hecha por Milo Manara. Es una joya estéticamente, también lo tengo que decir. Lamentablemente, porque bueno, es cierto que me da un poco de rabia porque es muy finito, este es el primer tomo, va a haber dos, a mí me hubiera gustado más que hubiera como un tomo integral, honestamente, porque aparte que esto te deja un poco a mitad, pues que tampoco pasa tanto. Nos va a contar una historia que está ambientada en 1327 cuando, bueno, un fraile franciscano, que va a ser uno de nuestros protagonistas, que es Guillermo de Baskerville, llega a un monasterio de monjes benedictinos donde, bueno, va a haber un cónclave, va a haber una reunión por una serie de cosas que están sucediendo por alrededor, que no me voy a enrollar en contarlas, y bueno, de repente se enfrenta con que tiene que resolver también allí una serie de crímenes que están sucediendo, todo ello pues como muy misterioso en un ambiente donde los monjes hay como un poco de secretismo, las dos órdenes, franciscanos y benedictinos, algunas cosas están enfrentadas, además bueno, hay situaciones políticas que también van a influir aquí, y toda la historia se va a contar desde el punto de vista de Atzo de Melk, que en ese momento es un joven, pero bueno, él nos lo cuenta ya cuando es muy mayor, ¿no?, y está escribiendo casi sus memorias. Y bueno, no voy a decir más. También aquí incluso se nos presenta un poco la historia de Umberto Eco creando, ¿no?, esta novela. No sé si en la novela original también será así, tengo muchas ganas de leerla después de todos los comentarios que me habéis dejado animando a hacerlo. Lo haré sin duda tarde o temprano, pero bueno, muy bonitos los dibujos, es una joya. Lo que ya dije, a mí la película me encanta y la verdad que la novela gráfica me parece que de momento hace mucha justicia, pero claro, evidentemente si habéis leído la novela, imagino que sabrá poco porque tiene pinta de ser una novela gorda, de que aquí se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, tengo que decir que yo he disfrutado muchísimo leyéndolo. Me he recreado en las ilustraciones una cantidad de detalles, una cantidad de cosas preciosas, y además en la parte final trae una serie de bosquejos donde vemos pues bueno cómo el ilustrador estuvo trabajando en los dibujos, y nada, muy interesante la verdad, y me ha gustado mucho leerlo, y bueno, deseando que salga el segundo tomo para tenerlos completos. Y antes de movernos a los mangas que os quiero recomendar, tengo que decir que no lo tengo aquí porque lo leí de la biblioteca, pero no quiero hacer un vídeo de imprescindibles de novela gráfica sin mencionar Maus. Es fantástico, nos va a hablar de la historia de la familia del propio autor. Durante la Segunda Guerra Mundial ellos eran polacos, eran judíos, y bueno, pues su padre y parte de su familia estuvo en campos de concentración, en campos de exterminio, y también pues murieron en otras situaciones. Una historia súper dura, y digamos que el autor, hablando con su padre, un poco recupera la historia de su familia al tiempo que nos va contando cómo es la vida en el presente de su padre. Viven en Nueva York, si no me equivoco, y vamos a ver los enfrentamientos y los problemas que está teniendo ese hijo con su padre al no entenderse. Vamos a ver un poco cómo es la vida de los supervivientes, cómo es vivir con ese trauma y cómo es vivir con la culpa casi de haber sobrevivido, que no te deja ni siquiera disfrutar, ¿no?, de los beneficios de estar vivo. También pues eso, ese padre que ya no es que forma parte de otra generación, sino que forma parte, ¿verdad?, casi de otra vida, porque su hijo ya ha nacido estadounidense, si no me equivoco. Es que ahora dudo si estaba ambientado en Nueva York. Canadá me quiere venir a la cabeza, bueno, no lo sé, pero ya son de mundos diferentes, y cómo no se logran de verdad entender. Además, bueno, el padre tiene una serie de achaques, pero no quiere ir al médico. Entonces, a mí se me hizo súper dura también la parte del presente, porque me imaginaba a ese hombre, ¿no?, mayor, no entendiéndose, y su hijo no siendo capaz de ver
no sé, como de comunicarse y de entender todo lo que le pasó a su padre y por qué se comporta como se comporta. Al mismo tiempo, luego vemos que el autor ha hecho este libro, por lo cual y se pone un poco también en crítica a sí mismo, ¿no? Quizás de cómo se comportó. Y una de las cosas más brillantemente hechas de esta novela es que hay una animalización de todo. Por ejemplo, los nazis son reflejados como gatos y los judíos como ratones. También tenemos otros animales, que me parece que hay cerdos, me parece que hay tal. Es brutal como ya simplemente verlo así en una animalización, que es algo que a lo mejor nosotros nos retrotrae, ¿no? A las películas de cuando éramos pequeños, y la idea del gato se come al ratón es brutal cómo funciona aquí. Es una novela gráfica que es ya un clásico moderno, fue la primera y no sé si la única novela gráfica que ganó el premio Pulitzer. Imprescindible, o sea, tenéis que leerlo sí o sí. Y os voy a recomendar bastante rápidamente algunos mangas que a mí me han gustado mucho y que son muy especiales. Para comenzar, quiero hablaros de dos obras de Takashi Murakami que tienen que ver con perros y están genial y no tienen nada que ver la una con la otra. Por un lado tenemos Kota Ben, que os lo recomiendo muchísimo, especialmente si tenéis perro, que nos cuenta la experiencia del autor y su familia cuando tienen a su perro Kota, que es un Shiba Inu, y cómo son las dinámicas, las cosas que les pasan en el día a día, la personalidad del perro, cómo se lleva bien o mal con los diferentes hijos, las categorías que se crean dentro de la familia, el cortarle el pelo. O sea, yo no tengo perro y ni he tenido nunca, aunque me encantan, y tengo que decir que es que me moría de la risa, es que me moría de la risa. Este es uno de esos lugares felices y solo puedo recomendároslo. Edita Ponenmont. Y por otro lado, una historia mucho más conmovedora y más triste, pero también pues, más intensa, y es posible que deje más pozo, es El perro enamorado de las estrellas, donde nos va a hablar de la historia de un hombre que, bueno, su vida un poco se desmorona de repente. Este hombre es abandonado por su familia, por sus amigos, por una serie de sucesos que pasan, y al final encuentra única compañía a un perro que también ha sido abandonado, y van a iniciar pues un viaje por carretera que les va a llevar a diferentes sitios, y un poco se va a ir viendo pues la relación entre ellos, la historia de ambos, y bueno, muy conmovedor. Luego quiero mencionar también Look Back, que lo he leído hace poquito. Está escrito por Tatsuki Fujimoto y está publicado por Norma. En este caso es una historia de esas que te lees en una tarde y que deja bastante pozo. Es una historia de amistad súper bonita. Tenemos en un ambiente de instituto dos chicas que son muy diferentes. Las dos quieren ser mangakas, dibujantes de manga, y una pues tiene una posición un poco más popular, hace como las viñetas para el periódico del colegio, y la otra sin embargo no va a clases desde hace tiempo, está recluida en casa casi como una hikikomori, y bueno, la relación que se va a crear entre ambas, primero como de tantearse, que si envidia, que si admiración, luego de amistad, y luego, bueno, como la vida cuando vas creciendo pues te separa hasta llegar pues a un final bastante impactante, o para mí lo fue. Una de las cosas que tengo que destacar de aquí es el arte. Os estaré enseñando, hay bastantes viñetas, hay bastantes páginas donde nos muestra una misma escena así como dividida en cuatro, donde solo vemos el paso del tiempo, y es que es de una belleza, yo es que me recreo. Nada, súper bonita, es una historia conmovedora también, pero es una historia de amistad preciosa, y sobre el esfuerzo y sobre, bueno, pues luchar por nuestros sueños, por nuestras metas, y también un poco por las trabas que la sociedad nos pone. Y termino también con otro viejo amigo de este canal, que es Jiro Taniguchi, que es uno de los grandes autores de manga clásicos japoneses. Es el favorito de mi novio y tenemos toda su obra. He seleccionado pues los dos que a mí más me gustan, que son Barrio Lejano y El almanaque de mi padre, publicado por Ponenmont y por Planeta de Agostini. Son muy preciosas estas historias, muy bonitas. Jiro Taniguchi escribe como nadie historias cotidianas centradas en las pequeñas cosas de la vida, tanto en las grandes alegrías como en las decepciones y en las penas. Son siempre historias muy melancólicas, donde tiran mucho del recuerdo del pasado, de la juventud. Y bueno, en estos casos os voy a contar brevemente de qué son. Aquí tenemos en Barrio Lejano tenemos a un hombre que está casado, tiene una vida pues normal, digamos, trabaja mucho, tiene una mujer, unas hijas, y bueno, vive muy volcado en el trabajo, ¿no? Algo como muy japonés. Y un día, volviendo a casa, como que su cerebro desconecta, y en vez de coger el tren de vuelta a casa, coge el tren que le lleva al barrio de su infancia, al lugar de su infancia, donde hace muchísimo que no va. Y allí le pasa una cosa, se desmaya, y digamos como que se despierta en su cuerpo de cuando era adolescente, y digamos que tiene la oportunidad de
de volver a vivir su vida y vamos a ver qué decisiones va a ir tomando, ¿no? Si decide hacer su vida exactamente como la hizo o si decide cambiar ciertas cosas, qué cosas va a cambiar y qué cosas va a entender ahora que ya ha vivido una vida adulta y que ya entiende cosas diferentes a que cuando era un niño, qué cosas va a descubrir de su pasado, ¿no? En este viaje. Muy, muy guay este libro. Y luego el almanaque de mi padre, también os he hablado de él hace relativamente poco porque lo he leído este año. Es precioso, nos va a contar la historia también de un hombre de mediana edad que vuelve a su ciudad natal después de no sé cuántos años porque su padre ha fallecido y bueno, desde el funeral tienen que velarlo y demás. Y entonces, bueno, vamos a ir viendo que él tenía una relación complicada con el padre por ciertas cosas que pasaron en su infancia. Y hablando con las diferentes personas, con sus tíos, con los amigos de su padre y con su hermana, va a descubrir que quizás él se equivocó, se precipitó, ¿no? Al no entender, al ser joven, ciertas cosas, porque, bueno, qué pasó con su madre, porque se separaron, bueno, hay una situación complicada y las cosas que no se dijeron le hicieron imaginar ciertas cosas que al final desembocaron en que se separara de su familia y ahora va a descubrir, ¿no? Digamos, cuando ya no tiene posibilidad de cambiar nada porque su padre ha fallecido, pues va a descubrir ciertas cosas que le van a ayudar a entender la historia de su familia y nos va a llevar en la parte de la infancia de él al Japón de posguerra, a los años 60 y un Japón pues diferente al que solemos ver, es decir, no está centrado en Tokio y en las grandes ciudades, sino en la región, en la zona de Tottori, que es donde Jiro Taniguchi era y muchas de sus obras se centran allí y vamos a ver eso, pues un Japón rural, un Japón diferente y las problemáticas a las que tuvieron que enfrentarse, una historia preciosa, súper emotiva, nostálgica, de 10. Y nada, estos son los libros de los que os quería hablar en este vídeo. Espero de verdad haberos dado ganas de leer alguno de ellos. Si sois reticentes a leer cómics, novela gráfica, mangas, que se os quiten esos prejuicios que podáis tener porque hay historias absolutamente maravillosas. Son obras de arte, muchas de ellas es simplemente otra forma, ¿no? de contar historias y yo soy una apasionada, tengo muchas ganas de seguir sumergiéndome en novelas gráficas, en estas historias y si os ha gustado este vídeo pues me encantará en otras ocasiones pues traeros otras recomendaciones de estos géneros. Si te apetece déjame en comentarios cuál te ha llamado más la atención o si tienes una novela gráfica o algún manga que sea tu favorito pues me encantará que me lo recomiendes y te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!